Entonces, en Argentina tenemos una dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. En esta dirección venimos trabajando para que las políticas económicas tengan perspectiva de género. Partimos de un diagnóstico que es que hay unas desigualdades estructurales no solamente en la economía argentina, sino también en Latinoamérica, en el mundo, podríamos decir, en donde las mujeres se insertan en el mercado laboral de una manera más precaria. En el caso de la Argentina, por ejemplo, encontramos que las mujeres tienen una tasa de participación económica 20 puntos menor a la de los varones, que además sus niveles de desempleo son mayores, también sus niveles de precarización laboral y el nivel de sus salarios es más bajo, es decir, en promedio ganan menos que los varones, además de que tienen mayores problemas para insertarse en un buen empleo, tienen mayor precarización, mayor desempleo, etcétera. Esta caracterización, que ya la teníamos previa a la llegada al Ministerio de Economía y también previa a la llegada de la pandemia, por supuesto se ve afectada y reforzada todas estas estructuras de desigualdad con la pandemia. La pandemia hizo que golpeó fundamentalmente al empleo de los trabajadores y trabajadoras que están insertados de manera informal en el mercado, a las mujeres y a las personas más jóvenes, ¿no? En el caso de la Argentina, lo que nosotras vivimos fue que hubo unas medidas que tomó el Estado, que son medidas de aislamiento, ¿no? Es decir, se pidió a la gente que se quedara en su casa, y este pedido de quedarse en su casa significó también no cerrar las escuelas, cerrar espacios de cuidado, no ir a las oficinas, transitar lo menos posible en la vía pública, y esto implicó la pérdida de un montón de empleos y también, por supuesto, de ingresos para una gran masa de población que vive del trabajo informal, vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas, albañiles, personas que trabajan en la construcción, etcétera. Bueno, todas estas personas perdieron de alguna manera su posibilidad de salir y de seguir, continuar con sus actividades laborales y por tanto perdieron los ingresos. Pero además lo que nosotras vimos es que las mujeres fueron de alguna manera más afectadas por estas cuestiones porque el cierre de los espacios de cuidado, jardines, guarderías, espacios de socialización, clubes, lugares donde los niños y niñas se encuentran para intercambiar, divertirse, estudiar, etcétera, también se cerraron. Y esto hizo que, y las escuelas también, ¿no? Las escuelas se pasaron a modalidad remota, quiere decir que cada niño o niña tomaba clases frente a una computadora o a un teléfono. Bueno, esto hizo que para las mujeres sea una mayor sobrecarga las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿sí? Que es para nosotras uno de los focos de la desigualdad que no está presente cuando hablamos de indicadores económicos. Cuando hablamos de indicadores económicos, normalmente estamos viendo ingresos, inserción laboral, horizontal o vertical, ¿no? Si las mujeres entran a cargos jerárquicos, no, en dónde se ubican. En la Argentina, por ejemplo, laboralmente las mujeres mayoritariamente están en el trabajo, las tareas domésticas y de cuidado, que son servicio doméstico, enseñanza y salud, ¿no? Y los varones están mayoritariamente en empleos relacionados a la industria, a la construcción, a sectores, a la tecnología, al transporte, la energía, etc. Entonces, hay paredes de cristal, decimos, ¿no? Y hay también techos de cristal, es decir, las mujeres se insertan en determinados trabajos y además no suben jerárquicamente en esos espacios laborales. Y esto está relacionado desde nuestra perspectiva con las tareas que se hacen al interior del hogar, porque si las mujeres realizan 3 veces más tareas al interior de los hogares que los varones, es lógico que a la hora de buscar empleo les cueste más insertarse en cualquier trabajo. En la Argentina tenemos muy pocas estadísticas disponibles de estas cuestiones, pero sí, lo que sí tenemos es que el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados están realizadas por mujeres, que esto en promedio son 6 horas y media. Estos valores son muy similares a los que hay en México, en Colombia y en un montón de otros países de la región. Y lo que estamos viendo es que si diariamente las mujeres en promedio le dedican 6 horas y media a cuidar a los niños y niñas, algún adulto mayor, una persona con discapacidad, o a limpiar, cocinar, lavar, hacer las tareas del hogar, es casi como si fuera otra jornada laboral, ¿sí? Y entonces una mujer que tiene que realizar toda esta logística de los cuidados y además ir a trabajar a una oficina, a una escuela, a una fábrica, lo que sea, y bueno, va a tener mayores impedimentos para poder realizar todo, o va a tener una sobrecarga.
Y eso es lo que nosotras decimos en la pandemia se vio reforzado. Porque las mujeres que tienen niños o niñas en los hogares, o alguna persona a la que tienen que cuidar, una persona con discapacidad, un adulto mayor, que fueron también personas que tuvieron bastante exposición frente al coronavirus, porque eran las personas con más riesgo de perder la vida si se enfermaban, entonces tenían que cuidarse más de alguna forma. Todo esto recargó a las mujeres porque son las que venían haciendo estas tareas desde antes también. Y no hubo una distribución mágica de tareas del hogar en que realmente los varones se pusieron a la par de las mujeres a cuidar a lo mismo, a acompañar a los niños a hacer las tareas de lo mismo, a lavar la misma cantidad de platos, a lavar la misma cantidad de medias, ¿no? Sino que se mantuvieron las estructuras de desigualdad previas y además se recargaron esas tareas. ¿Por qué? Porque los niños y niñas se quedaron en los hogares más tiempo que antes y esto significó que llamaron y demandaron más atención que antes. No solo atención en tiempo físico de estar al lado de un niño o niña que, no sé, gatea y entonces hay que cuidarlo de que no se lastime, no se golpee, o que haga las tareas, o que encienda la computadora o el teléfono para atender a la clase, o porque está también deprimido o mal o angustiado porque no ve a sus amigos, no ve a su familia, está encerrado, no sabe qué pasa, la pandemia significó muerte, situaciones de mala salud, una caída económica a lo largo y a lo ancho del planeta, digo, mucha angustia también, ¿no? Entonces digo, todo esto de alguna manera sobrecargó a las mujeres, porque las mujeres se venían haciendo cargo de esto y lo siguen haciendo. Y eso lo vimos reflejado en los indicadores laborales. Nosotras en la Argentina vimos que cuando recién empieza la pandemia y se toman estas medidas de aislamiento en nuestro país, las mujeres se retiran masivamente del mercado laboral, hay una caída de 10 puntos de la participación económica de las mujeres, esto nos lleva a niveles del 2002 en la Argentina, es decir que tenemos un retroceso de 2 décadas en el mercado laboral de las mujeres al principio de la pandemia. Si bien esto se empieza a recuperar a medida que se van abriendo las actividades, para que se den una idea del cierre de actividades que hubo en la Argentina en el 2020, el año pasado, en el mes de abril del 2020 se produjeron 0 automóviles en toda la Argentina, ¿sí? Ese es el nivel de cierre de la actividad económica. Bueno, en ese contexto es que tenemos esta caída de la participación económica de varones y mujeres, ¿no? Pero cuando se empieza a abrir y se empiezan a recuperar las actividades económicas y se vuelven a producir cosas y a haber más transporte, comercio, etcétera, si bien hay una recuperación despareja en los sectores, hay sectores que todavía hoy en la Argentina están muy mal, el turismo, por ejemplo, la cultura, ¿no? Las actividades culturales o de esparcimiento, lo que encontramos es que las mujeres y los varones vuelven al mercado laboral a distinto ritmo, ¿sí? Es decir, los varones recuperan más puestos de trabajo que las mujeres, y las mujeres lo que vemos es que además las que tienen niños, niñas y adolescentes a cargo en sus hogares, tienen una tasa todavía más baja de volver al mercado laboral. Quiere decir, todavía les cuesta recuperar el estadio previo. ¿Por qué? Porque las escuelas y los espacios cuidados siguen no cerrados del todo, como estaban el año pasado quizás, pero sí con sistemas de burbuja, de cambios bueno, se va a la escuela 3 días en la semana y otros 2 días no, se va en un turno, no se va en el otro, una semana sí, una semana no, y con mucha incertidumbre sobre eso todavía. Entonces no se ha restablecido la vida normal, si es que existe algo como vida normal, ¿no? No se ha restablecido del todo, y esto todavía sigue haciendo que las mujeres no puedan volver al mercado laboral de la misma manera. Esto, sumado a las brechas de desigualdad que ya teníamos previo, obviamente que amplifica estos vectores de desigualdad. Y entonces, nosotras desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género venimos trabajando en varios elementos a la vez, ¿sí? Por un lado, venimos trabajando en estos diagnósticos, es decir, el solo hecho de poner a disposición esta información es algo que antes no había. No teníamos un espacio que institucionalmente produjera análisis, información y pusiera estas perspectivas sobre la mesa de debate de la política económica, productiva y social, ¿sí? Esto es algo que ya es un aporte en sí mismo. Además de eso, también trabajamos en que el presupuesto con el que se organiza la política económica en la Argentina tenga perspectiva de género. Y esto significa que dentro del presupuesto, que es donde se organiza y se planifica toda la acción de un gobierno de un año al otro, las políticas que se llevan adelante tengan que estar identificadas en tanto y en cuanto contribuyen o no a cerrar brechas de desigualdad. Es decir, con esa información que organizamos, indicadores de esto que le digo, de la participación de las mujeres en las tareas del hogar,
la participación de las mujeres en el mercado laboral, los niveles de ingreso, las brechas salariales, etcétera, con esos indicadores nos sirvió para poder decirle a quienes hacen política en los distintos ministerios, no solo en la economía, sino también en obras públicas, en innovación pública, en trabajo, en el Ministerio de las Mujeres, etcétera, decir, bueno, estas son las brechas de género que tenemos, estas son las más problemáticas, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y entonces eso fue, de alguna manera, también orientar las políticas públicas a que cierren esas brechas de desigualdad que nosotros habíamos identificado y además rankeado. Porque hacíamos, por ejemplo, en años pasados sobre el techo de cristal y decir, bueno, necesitamos romper el techo de cristal en un contexto de crisis en donde lo que tenemos es una caída masiva del empleo y un aumento de la pobreza, ¿no? Y donde tenemos un problema más urgente, que es que las mujeres coman, que los niños y niños coman. Y lo estoy diciendo crudamente, pero eso ha sido un problema en toda Latinoamérica, que las personas accedan a la alimentación. En la Argentina, por ejemplo, la asistencia alimentaria alcanzó a 11 millones de personas durante la pandemia. Argentina tiene 45 millones de habitantes, es decir, un cuarto de la población tuvo que tener asistencia alimentaria para poder cumplir con las comidas diarias recomendadas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, tuvimos la generación de diagnóstico de datos y organización de indicadores, trabajamos con el presupuesto, y lo que empezamos a hacer también es orientar la política pública en las prioridades que nosotras identificamos, no, obviamente nosotras en un sentido muy amplio, porque no es solamente la Dirección de Economía, Igualdad y Género, sino que tenemos un Ministerio de las Mujeres, tenemos espacios de género en otros ministerios con los que nos sentamos y articulamos también con las provincias que componen la Argentina. Entonces, hablando con los distintos niveles de gobierno, los distintos espacios de gobierno, empezamos a orientar algunas políticas a esos objetivos prioritarios. Uno de los objetivos prioritarios ha sido, como le decía, la asistencia alimentaria. El otro también es el refuerzo en la infraestructura de cuidados. Cuando hablamos de infraestructura de cuidados, yo le decía, en la pandemia se cerraron muchos lugares por el tema de la circulación, pero lo cierto es que previo a la pandemia también había una crisis de cuidado y hacía falta estructura de cuidado, y en eso estamos trabajando para que haya más inversión pública en jardines, en espacios de cuidado, en centros de desarrollo infantil, en refugios para mujeres víctimas de violencia, en geriátricos o en lugares para la asistencia también el cuidado de personas con discapacidad. Bueno, en eso estamos trabajando para que haya un refuerzo, porque entendemos que eso es muy necesario, porque de otro modo las mujeres van a tener siempre un obstáculo para conciliar entre su vida laboral y las tareas que culturalmente somos depositarias, ¿no? Entonces, eso por un lado, estamos trabajando mucho con las herramientas que creamos, los indicadores y el presupuesto, para reorientar partidas presupuestarias hacia la infraestructura de cuidados. Pero por otro lado, también estamos pensando que toda recuperación económica, en términos económicos en general, a las y los economistas nos han enseñado con modelos de multiplicador, modelos keynesianos, ¿no? Que ante una crisis lo que hay que hacer es inversión y obra pública, y en Argentina se aplica mucho a esas ideas de algún modo, y siempre que pensamos que hay crisis, pensamos en que tenemos que incentivar la producción y la obra pública. Bueno, en general, todos esos espacios están masculinizados, ¿sí? La construcción es un espacio en el que la mayor parte de quienes trabajan en construcción son varones, lo mismo sucede con la industria, con la tecnología, con la energía, con el transporte, etc. Entonces, otro de los lineamientos que nosotras hemos conquistado, por decirlo de algún modo, es que la recuperación económica tenga perspectiva de género, y esto significa trabajar para incluir a las mujeres en estos sectores masculinizados, ¿sí? Y esto significa que entonces se generan incentivos fiscales, tributarios, se orienta de alguna manera a que tanto el Estado como el sector privado busque incluir a las mujeres en estas áreas. Para poner un ejemplo concreto, en Argentina hay una ley de economía del conocimiento. Esa ley de economía del conocimiento, la economía del conocimiento es un 22% del Producto Bruto en la Argentina actualmente, y son áreas en general de tecnología, biotecnología, bueno, todo lo que tenga que ver con el conocimiento, la tecnología, y estas áreas que están masculinizadas que decía antes. Bueno, ahí, por ejemplo, las empresas que contratan mujeres o personas travestis y trans tienen una devolución de impuestos adicional
que de alguna manera orienta esas expectativas de contratación hacia las mujeres travestis y trans. Esto simplemente para ponerle algunos ejemplos. Por supuesto es muy largo y más complejo, pero bueno, era simplemente para contarles que de alguna manera el trabajo en incorporar la perspectiva de género nutre agendas que hoy nosotras entendemos que son muy necesarias en los gobiernos nacionales. Entendemos que el impacto de la crisis del COVID es realmente muy fuerte, va a dejar a una Latinoamérica más desigual de la que ya teníamos, un mundo más desigual del que ya teníamos, la recuperación está siendo muy asimétrica, países de altos ingresos con mucha capacidad de invertir en recuperación tienen un despegue más alto que los países de ingresos medios e ingresos bajos. Los procesos de vacunación están teniendo también un impacto en la posibilidad de subsistir económicamente, y esto también se nota, los países que acceden a vacunas tienen mayores posibilidades económicas que los que no. Y entonces digo, todos estos factores que se empiezan a entrelazar, digamos, en las economías, nos están mostrando una necesidad imperiosa de repensar los modelos económicos con los que venimos trabajando, ¿no? Entonces, en ese repensar los modelos económicos con los que venimos trabajando, desde nuestra perspectiva hay dos ejes centrales. Por un lado, el feminismo, pero el feminismo en clave de cómo integramos la visión de la economía feminista en los procesos de recuperación económica, cuál es el rol de las mujeres en la recuperación económica, por decirlo de algún modo, ¿no? Y qué es lo que puede hacer el Estado para mejorar esto. Yo lo pongo desde acá porque es el lugar que hoy me toca, pero si fuera profesora en la universidad diría qué es lo que puede hacer la academia para abordar este proceso, qué es lo que pueden hacer los y las estudiantes, o si estuviera en el sector privado diría qué es lo que puede hacer también el sector privado, porque digamos que hoy estamos frente a un mundo en el cual la desigualdad es cada vez más profunda y necesitamos actuar rápidamente. Y otro vector que creo que se ha puesto de manifiesto que es fundamental a la hora de repensar estas formas nuevas es el cambio climático. Entendemos que la perspectiva ambiental tiene que estar presente, que no hay manera de pensar modelos de desarrollo económico sostenible sin perspectiva feminista y sin perspectiva ambiental, que eso de alguna manera es lo que tenemos, el desafío que tenemos por delante, y que después tenemos un montón de herramientas. Creo que ahí la tecnología es una herramienta muy valiosa que también hoy está atravesada por estas desigualdades. En la Argentina, por ejemplo, la conectividad no llega a todos lados, ¿no? Entonces no todos pueden trabajar de manera remota, no todos y todas pueden estudiar de manera remota, no todos y todas pueden acceder a una computadora o a un celular, y esto es una desigualdad muy grande y que también nos enfrenta al futuro del trabajo, ese llamado futuro del trabajo que tiene que ver con las capacidades digitales. Entonces, esas son herramientas, digo, pero son herramientas que podemos poner al servicio de. Así que para concluir un poquito con esto y escuchar a las demás, simplemente decirles que venimos trabajando mucho con eso, que es un desafío muy grande, que entendemos que tenemos que trabajar a la par desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público, para avanzar porque no tenemos tiempo y porque los desafíos son muy grandes y porque ya veníamos con una desigualdad muy grande y esta pandemia la está acrecentando, así que tenemos que ponernos manos a la obra todos y todas y de manera urgente para poder recomponer un poquito la calidad de vida de las personas y para poder empezar a soñar de nuevo con un futuro que nos incluya y que nos albergue a todos y a todas. Gracias. Gracias, Mercedes. Qué bueno saber que los economistas y desde el gobierno están teniendo políticas activas para mejorar la vida de las personas y sobre todo de aquellos grupos que han sido históricamente rezagados. Muchas gracias. Pasamos, ya que vimos que sí es posible, que no nada más se queda en el marco teórico de posibilidad, a conocer un poco el estado de nuestro mercado laboral mexicano con Norma Samaniego. Norma es economista por la UNAM también y por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Holanda. Es especialista en mercado laboral, consultora independiente y actualmente forma parte del Consejo Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
y acaban de sacar, si no tengo mal el dato, un libro interesante sobre los efectos justo de la crisis del COVID. Norma colaboró ahí en un capítulo. Y bueno, le pasamos la palabra para que nos dé a conocer un poco cómo andamos acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo todavía? Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación al grupo de Rethinking Economics para formar parte de este panel y creo que es un tema que desde muchísimas perspectivas requiere particular atención, el de las mujeres ante la crisis del COVID-19, mercado laboral y perspectivas hacia el futuro. Hoy, a 14 meses ya de la irrupción de la pandemia, es imperioso reflexionar sobre algunas de las lecciones que nos ha dejado y algunos de los retos para el futuro. Por una parte, vino a revelarnos la vulnerabilidad del ser humano y nuestra fragilidad de respuesta. Yo creo que además de la salud, donde se notaron los efectos más directos y adversos, el ámbito del trabajo fue uno de los más afectados. De allí irradiaron los efectos también al ingreso, al bienestar económico y social de las familias. Pero la crisis, como ya se ha dicho, nos ha mostrado que no todos estamos en el mismo barco. El costo del confinamiento y los riesgos asociados a la pandemia han recaído mayormente en quienes ya estaban en condiciones más precarias. Un grupo en el que se traslaparon varios de los impactos negativos de la pandemia ha sido ahondando desigualdades ya existentes, como ya decía Mercedes, ha sido el de las mujeres en el mercado laboral. Yo aquí quisiera referirme a tres impactos principales. Primero, si bien las mujeres constituyen una proporción menor que los hombres en la fuerza de trabajo, en algunos de los sectores, de los más frágiles y golpeados por la pérdida de empleos y de ingreso, hay una sobrerepresentación de mujeres. Por ejemplo, el 54% de las mujeres ocupadas en México, es decir, 11.8 millones de mujeres, trabajan en el sector informal urbano, frente al 40.5% de los hombres, en una variedad de ocupaciones carentes de protección laboral alguna, muchas veces por cuenta propia, en pequeños puestos, en negocios familiares, etc. En este sector, entre el primer y el tercer trimestre de 2020, las mujeres perdieron 2.3 millones de puestos de trabajo, es decir, 20% de los que había 2 trimestres atrás. Y aunque hubo una recuperación, todavía en el primer trimestre de 2021 eran 1.4 millones menos. Por ramas, ese es otro caso, los restaurantes, por ejemplo, y los servicios de hotelería, tanto formales como informales, 6 de cada 10 personas trabajadoras en estos sectores son mujeres. Y ha sido una de las ramas, también ya lo mencionaba Mercedes, donde la pérdida de empleo ha sido de las más pronunciadas. En estas actividades, entre febrero y agosto del año pasado, se perdieron 3 de cada 10 empleos de mujeres. En el trabajo doméstico remunerado, que es una de las ocupaciones más frágiles en cuanto a ingresos y a condiciones laborales, y que ocupa a 2.2 millones de personas, el 90% son mujeres. Y en esta rama, la pérdida de empleos fue también masiva, tanto por la reducción de ingresos de los hogares empleadores, como por las medidas preventivas del confinamiento. Otro sector con predominancia de mujeres fue el de los servicios de limpieza y de otras tareas en empresas e instituciones formales que ocupan de manera informal a 1.046.000 personas, de las cuales 62% son mujeres.
Muchas de ellas trabajan bajo la modalidad de la subcontratación, que todavía no había estado completamente regulada en México, y de las cuales muchas de estas empresas se dieron de baja de inmediato ante la crisis, dejando sin empleo a muchas mujeres. Por otra parte, las mujeres que continuaron trabajando en los llamados sectores esenciales, como son los de salud y los de cuidados, lo hicieron bajo un alto riesgo para ellas y sus familias y con una mayor carga de trabajo. En México, por ejemplo, el 73% de los empleos del sector salud y de cuidados son ocupados por mujeres. Este porcentaje se eleva a 79% en el caso del personal de enfermería y a 95.7% entre quienes trabajan de manera remunerada en la economía del cuidado de las personas. De las personas con discapacidad, de los niños y de los adultos mayores. Las trabajadoras de este sector, muchas de las cuales están en la primera línea de atención a los enfermos, están más expuestas al riesgo de contagio de ellas y de sus familias, lo que significó para muchos tener que confinarse, muchas mujeres, en lugares apartados de su hogar por periodos prolongados, y a otras hacer frente a una doble jornada con turnos más pesados en el trabajo y una carga adicional en el hogar. En tercer lugar, en las mujeres, y ya también se mencionó, sigue recayendo la mayor parte del trabajo no remunerado del hogar que se vio incrementado durante el confinamiento y el cierre de escuelas, trastocando la vida de los hogares y la carrera laboral de muchas de ellas. La pandemia obligó a muchas mujeres a dejar su trabajo remunerado, a buscar otros trabajos con jornada reducida o a ver incrementada su doble jornada a niveles críticos. Esta situación no solo ha tenido efectos inmediatos, sino que para muchas mujeres significa una ruptura en su carrera laboral, en sus posibilidades de desarrollo profesional y en sus perspectivas de pensión y de retiro, con los consiguientes efectos en salud y en tensión mental. El incremento en la tensión y el confinamiento han propiciado, por otra parte, un incremento en la violencia de género en los hogares. ¿Y cuáles fueron los efectos en el mercado laboral? Por una parte, hubo una disminución abrupta en la tasa de participación. Y esto se los quería mostrar en una gráfica. Si me permiten. Karen, ¿puedes, por favor, permitir que comparta? Sí, te voy a pasar el... A ver. Dania, te pasé lo de hospedador para que lo mandes. Bueno, sí puede, si no me sigo, no es necesario, es una gráfica muy simple que les quería enseñar de cómo ha bajado la tasa de participación, pero es muy dramática. La disminución abrupta de la tasa de participación. Ya se debería poder. Ya. ¿Perdón? ¿Ya se puede? Sí, ya debería bueno. abrir la opción. ¿Ya lo están viendo ustedes? Sí, sí se ve. Sí, bueno, en esta gráfica vemos cómo la tasa de participación bajó, que siempre ha sido una tasa baja en México, una tasa en comparación con la de los hombres, es una tasa de 40 y tantos % frente a 70, y en los últimos años ha venido incrementándose lentamente, pero de repente cayó de golpe 10 puntos porcentuales, regresando a niveles de décadas atrás. Y después del confinamiento ha habido una recuperación con altibajos, pero sin embargo todavía no llega a los niveles que teníamos pre-pandemia. Por otra parte, en las mujeres, y esto también ya lo decía Mercedes, la recuperación ha tardado mucho más. Y esto es otra gráfica que quería mostrarles. Aquí, a ver si... en esta gráfica, por ejemplo,
vemos con azul la caída que tuvo la población ocupada de hombres y en rojo la de mujeres. Y vemos cómo la población ocupada de mujeres ha tenido una recuperación mucho más lenta y ya en el mes de junio de este año todavía estaba 2.6% por abajo del nivel prepandemia. En cambio, lo de los hombres ya prácticamente había llegado al nivel que tenía en ese año. Es decir, esto significa que muchas mujeres que se retiraron de la fuerza de trabajo, fundamentalmente muchas de ellas, más que pasar al desempleo, siguen fuera de la fuerza de trabajo. Por otra parte, a lo largo de la crisis se observan patrones de comportamiento diferente por sexos, entre trabajo formal y trabajo informal. Mientras que el trabajo asalariado formal inscrito en el IMSS ha seguido un patrón paralelo, bastante paralelo, incluso en este caso con caídas mayores en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres no es así. Por ejemplo, si vemos lo que está ocurriendo en el trabajo formal en las mujeres, esto es todavía mucho más exagerado de lo que ocurre en la ocupación total. Todavía, por ejemplo, entre el tercer trimestre de 2021, en el 2.3 millones de mujeres que estaban ocupadas en la informalidad 2 trimestres atrás habían dejado de trabajar. Y todavía hoy, en el último trimestre, se observa que todavía está muy por abajo, es decir, está alrededor de un 7% de caída respecto al nivel prepandemia. ¿Qué se podría hacer? Voy a dejar ya de compartir, solamente son esas gráficas. Bueno, por una parte, la pandemia ha constituido un evento existencial que nos ha hecho ver con claridad las desigualdades estructurales existentes y ha expuesto nuestras deficiencias en muchísimos campos. Si lo vemos desde otro ángulo, la pandemia nos ofrece la oportunidad de imaginar el futuro que deseamos, de repensar algunas de nuestras instituciones y a diseñar nuevos instrumentos de política que nos permitan contar con redes de seguridad más efectivas e incluyentes, con un mercado de trabajo menos inseguro, capaz de responder a nuevos riesgos y a los vertiginosos cambios que ya está experimentando el mundo del trabajo. Algunas acciones que se consideran necesarias para revertir la desigualdad de género y los obstáculos de la mujer en el trabajo remunerado hacia una sociedad más justa e incluyente son, por un lado, avanzar hacia un sistema de protección de cobertura universal a fin de eliminar las brechas de género que han existido en el acceso a la protección y a la seguridad social limitada al trabajo formal. Como veíamos, gran parte de las mujeres, una parte muy importante, trabajan en el sector informal urbano. Segundo, establecer como prioridad dentro del esquema de protección social los servicios de cuidado de niños, de personas de la tercera edad, para liberar de esta tarea a millones de mujeres que por generaciones se han visto limitadas o impedidas de desarrollar todo su potencial y de participar más activamente en la fuerza de trabajo. Introducir en el sistema de seguridad social la figura del seguro de desempleo, que en México ha sido una omisión de mucho tiempo, a fin de mitigar el impacto negativo de la pérdida del ingreso laboral de hombres y mujeres ante situaciones críticas que les son ajenas. Ampliar el apoyo institucional al ingreso mediante otras medidas de política, por ejemplo, como licencias de trabajo o ampliación del seguro de desempleo en familias monoparentales, que en su mayoría son encabezadas por mujeres,
cuando la causa que impida la reincorporación al trabajo sea la inexistencia de instituciones de cuidado. Facilitar la adopción de esquemas flexibles de trabajo y de trabajo a distancia y de trabajo híbrido, adecuadamente diseñados y regulados, a fin de promover la mayor participación de la mujer y su mayor permanencia en la fuerza de trabajo a lo largo de toda su vida activa. Muchas mujeres tienen que interrumpir su carrera frecuentemente por la imposibilidad de seguir trabajando. Reforzar el impulso al cambio de los estereotipos en la distribución del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, y hacer una revisión exhaustiva de las disposiciones reglamentarias del trabajo y la protección social, al estar basadas en un modelo de trabajador masculino, único proveedor, que todavía tienen sesgos discriminatorios a la mujer. Yo recuerdo que en mi primer trabajo, teníamos un hombre y una mujer el mismo trabajo, y a mí me dijeron, tú vas a ganar tanto menos porque tú eres mujer y tienes esposo que te mantenga. Así me dijeron. Lo más grave es que no dije nada, me quedé callada y seguí trabajando. Eso no debemos aceptarlo más. Otorgar mayor responsabilidad y mayor representación a las mujeres en las estrategias para la recuperación. Lo anterior creo yo que no solo es una cuestión de equidad, sino que es importante por varias otras razones. Es necesario que las políticas consideren las experiencias propias de las mujeres sobre los retos que enfrentan en el trabajo y en la vida diaria, lo que daría una perspectiva mucho más rica y tomaría en cuenta aspectos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. La visión de la mujer es diferente en muchos aspectos. Y por otra parte, la mujer en las familias, generalmente se busca a la mujer en tiempos de crisis, de enfermedad o de dificultades de otra naturaleza, porque la mujer aporta empatía, resiliencia para afrontar situaciones críticas y en muchas ocasiones no se toma en cuenta el punto de vista de la mujer. Creo yo que una característica esencial finalmente de toda la estrategia para la recuperación es que incluya tanto en su integración del diseño, tanto en su diseño como en su contenido, el enfoque de género. No solo para rectificar las desigualdades de larga data en el mercado de trabajo y evitar que se amplíen, sino para crear una sociedad más justa e incluyente. Y quisiera aquí citar a la escritora Arundhati Roy, que decía, históricamente las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado y a imaginar de nuevo su mundo. Gracias. Muchas gracias, Norma. Qué dramático vernos así de crudos en los datos, no nada más del mercado laboral en general, pero para las mujeres es bastante duro, pero también nos ofrece una oportunidad, ¿no? De trabajo y de lo que podemos hacer las economistas y los economistas para cambiar eso, que al final algún economista alguna vez dijo aquellos que están en el mundo no desarrollado nunca se aburren porque tienen un montón de cosas que resolver. Yo diría que en cualquier sociedad hay puntos que trabajar, pero sin duda conocerlo nos invita a traer esos temas a la discusión y a pensar más en ellos y a ponerlos en el centro. Para eso, ¿no? Para una sociedad incluir a todos sus miembros, que incluya a todos sus miembros, es la única forma de crecer, con un crecimiento igualitario. Pasamos, entonces, ya que vimos un poco políticas públicas posibles y escenarios no tan alentadores en el mercado mexicano, con
con lo que han propuesto organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde está actualmente María Montoya Aguirre. María es economista por el CIDE y especialista en desarrollo por Paris School of Economics, y actualmente está trabajando en el Programa de Naciones Unidas. Nos va a presentar un poco qué nos pueden decir a nivel global sobre la situación. Gracias por invitarme, me siento muy honrada de compartir este panel con Norma y con Mercedes. Pues siento que, bueno, Mercedes platicaba al principio como ella cuando estudió economía, pues las mujeres no existían prácticamente en la academia, y yo me siento muy diferente. O sea, yo llevo 6 años de educación en economía, 4 de la licenciatura y 2 de la maestría, y siempre ha habido mujeres, o siempre he tenido mujeres, profesoras mujeres, y me ha tocado leer mujeres, digo, siguen siendo una minoría, sobre todo en, pues, como los trabajos que son más canon o más importantes, pero me siento muy afortunada de que no me han faltado estos ejemplos o estos modelos que seguir, ¿no? Y bueno, en todo lo que han platicado Norma y Mercedes, coincido. Creo que el diagnóstico es común a México, a Argentina, a la experiencia latinoamericana y al mundo en desarrollo en general. Bueno, yo voy a platicarles un poco de un trabajo en el que escribí un resumen de política, un policy brief, con otros colegas en el PNUD, con Eduardo Ortiz Juárez y Aroa Santiago, en donde pues hacemos como un repaso de la situación de las mujeres y de por qué la pandemia ha sido particularmente dañina y por qué puede acrecentar las desigualdades de género. Y proponemos un sistema de transferencias en el que pues haya un apoyo al sustento de las mujeres en forma de una transferencia monetaria, ¿no? No solo para apoyar su sustento de forma inmediata, sino como para amortiguar el golpe y la pérdida de activos que entonces puedan perjudicar sus condiciones en el futuro, y que pues también sea un poco una inversión en un bien público que puede ser la igualdad de género, ¿no? Y bueno, esto lo publicamos en febrero, ya la situación pues cambia todo el tiempo, bueno, se mantiene igual, y eso quiere decir que a lo mejor lo que dijiste hace un año pues ya no es factible, porque pues hay que invertir en otras cosas, o hay que seguir, o hay que priorizar la vacunación. Entonces, bueno, nada de las recomendaciones están escritas en piedra. Y bueno, voy a aprovechar un poco también para poner un poco de mis reflexiones o de las cosas que yo me he estado preguntando sobre cómo podemos imaginarnos un mundo, una recuperación distinta, diferente, y cómo eso choca con algunas cosas que yo he aprendido como economista, o que nos dicen todo el tiempo de cómo debe ser pues el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues si pueden compartir el slide. Lo que hacemos lo que estudiamos en el brief es pues los retos estructurales que las mujeres enfrentan en todos lados, en distintos grados, dependiendo del lugar en el que viven y de distintas características individuales, pero que prácticamente en todos lados estamos en desventaja para acceder a trabajos dignos y a la independencia económica. Y por lo tanto, pues los sustentos de las mujeres están más vulnerables al choque de la pandemia, ¿no? Al efecto que ha tenido esta crisis. Y que esta vulnerabilidad, sobre todo, es en gran medida por un sistema de desigualdad de género que impone el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en las mujeres.
esto a través de normas sociales que siguen, que prevalecen a pesar de que, pues no sé, uno que es millennial o generación Z, pues como que es un poco difícil también imaginarnos, sobre todo, no sé, los que vivimos en ciertos contextos de privilegio donde las mujeres ya aparecen como iguales en muchos lugares. Pero bueno, hay muchísimos contextos donde las mujeres todavía necesitan pedir la autorización de su marido para trabajar, por ejemplo, o donde no se pueden divorciar, donde no pueden mostrar ciertas partes de su cuerpo. Entonces, bueno, tenemos que todavía las normas sociales de género son una forma en la que se legitiman estas estructuras, ¿no? Y sobre todo, bueno, y su legitimación en el Estado a través de las políticas es lo que sigue impidiendo también que las mujeres accedan a sistemas de protección universal y esta independencia económica en general. Entonces, dado esto, pues nos preguntamos cómo podemos amortiguar el efecto de la crisis y cómo plantear el camino hacia una recuperación más justa, más igualitaria. Entonces, tomamos un poco este marco teórico de pensar en una función de generación de ingresos, o sea, pensar que todos los individuos pues tenemos ciertas características que nos hacen más fácil o más propensos a generar mayor ingreso. Y esto depende principalmente del tipo y nivel de activos que tenemos. Activos ya sea financieros, como, bueno, naciste en un hogar de altos ingresos, entonces, bueno, ya tienes como esa ventaja, o simplemente la adquisición de capital humano, ¿no? Y no solo el nivel de activos que tengas, sino cómo usas esos activos. Bueno, a lo mejor tengo una carrera universitaria, pero no estoy en el mercado laboral, entonces, bueno, ese activo, ese capital humano no se usa para la generación de ingresos directamente. Luego está el retorno de esos activos, por ejemplo, pensar que si existe discriminación en el mercado laboral puede ser que a una mujer con las mismas características o el mismo nivel de capital humano, la misma experiencia, las mismas características, no sea igualmente remunerada que un hombre con las mismas características. Y bueno, todo este sistema puede estar complementado por transferencias, ya sea privadas o públicas, del sistema de protección, transferencias de ingresos, remesas, regalos. Y bueno, este es como el primer elemento que pensamos que está aquí jugando un papel para saber cuáles son los resultados de la crisis, ¿no? Y esto interactúa con las condiciones de desigualdad de género preexistentes, que sabemos que las mujeres alrededor del mundo tienen mayor probabilidad de vivir en pobreza. Existe la brecha de género en ingresos, y esto es muy interesante que siga existiendo porque, bueno, años antes se atribuía que las mujeres todavía no tenían el mismo nivel de capital humano que los hombres en promedio, pero la tendencia ha ido revirtiéndose en los últimos 25 años y ahora en promedio las mujeres tienen el mismo nivel de educación que los hombres o incluso más en muchas partes del mundo. Y luego tenemos dentro de estas desigualdades el peso de la labor de cuidados y el trabajo doméstico que sigue recayendo en las mujeres por esta prevalencia de las normas de género y también porque pues no hay otra institución que pueda hacerse cargo, ¿no? La violencia de género, que también sigue siendo una forma de limitar la agencia de las mujeres y que es particularmente importante en este contexto en el que las mujeres pues se han visto encerradas con su agresor ante estas políticas de aislamiento, ¿no? Y muy importante, que creo que esto también lo mencionaba Mercedes, que es que todavía hay una participación muy limitada de las mujeres en la política y en la toma de decisiones. Y bueno, eso tiene un efecto en las políticas que se implementan. En PNUD hay en PNUD Global, en UNDP,
se implementó un tracker, un monitor de todas las políticas en respuesta al COVID con enfoque de género para determinar si estas políticas eran sensibles o no al género, si consideraban las necesidades de las mujeres y cómo esta crisis iba a impactar de una forma diferente. Y bueno, es un poco triste porque solo 8% de las respuestas de las medidas de protección social y del mercado laboral en el mundo se encargan del tema del trabajo de cuidados, y solo 10% de las medidas fiscales está enfocada en sectores predominantemente femeninos. También esto que comentaba Mercedes al final sobre cómo la inversión pública y la inversión privada también en la recuperación pues está yendo a sectores dominados por los hombres, pues. Y bueno, vemos que esto está influenciado por las normas sociales y por las instituciones existentes del Estado, ¿no? En Latinoamérica y en gran parte del mundo en desarrollo, pues está caracterizado por un alto grado de informalidad, y dado el alto grado de informalidad, pues que mucha gente está excluida de los sistemas de protección social existentes, que son limitados. Sí, en México pues no tenemos el seguro de desempleo, pero pues hay una cantidad de gente que está fuera de cualquier protección, sistemas de salud que son tan importantes en una emergencia como esta. Entonces, bueno, hacemos un repaso sobre las características de la crisis y cómo esto pues resulta en una precarización mayor del sustento de las mujeres y que puede acrecentar las desigualdades. También en el largo plazo, pues esto de que las escuelas también son uno de los únicos lugares seguros para muchos niños y niñas, y cómo la pandemia y las medidas de aislamiento, el cierre de escuelas, el cierre de guarderías, también está truncando el proceso de acumulación de capital humano y el desarrollo social de nuestros niños, que bueno, pues tendrá implicaciones intergeneracionales que todavía no podemos cuantificar. Entonces, bueno, dado esto, estamos en un contexto muy complicado en términos fiscales para invertir en sistemas de cuidados, por ejemplo, que creemos que es algo que hay que hacer. Y sobre esto, pues, quiero imaginarme cómo es que el trabajo de cuidados podría ser un sector estratégico en la economía, o cómo puede ser que las guarderías, los sistemas de primera infancia, todo eso pueda generar crecimiento. Pero creo que al mismo tiempo pues está un poco peleado con pues como este mandato de la productividad, del crecimiento, porque tienes un sector que es intensivo en trabajo, y si quieres también tener salarios dignos, pues es un poco, porque no puedo imaginarme cómo puedes aumentar la productividad de un sector en el que pues tienes una persona que se dedica a cuidar cuando mucho 4 o 5 niños, idealmente. Entonces, creo que ahí es claro que necesitas que el Estado entre a financiar, que el Estado entre a generar pues esta infraestructura donde no la hay. Pienso también que si tienes estos servicios en el mercado, pues quienes pueden pagarlos son las personas que tienen salarios altos, que estos servicios en el mercado dependen de que exista una gran desigualdad de ingresos también, porque para que para ti sea rentable darle a tus hijos a cuidar a una persona por, no sé, por todo el día, pues quiere decir que tú generas mucho más ingreso por ese mismo tiempo, y entonces es más rentable para ti trabajar que cuidar a tus hijos, ¿no? Y bueno,
pensar un poco en cómo eso sigue excluyendo, sigue generando desigualdad o sigue de alguna manera existiendo una visión instrumental de ciertos sectores o cierta parte de la sociedad. Y sobre esto también, escribiendo este brief, me di cuenta que como que empieza a haber un cambio en la visión que tenemos sobre los derechos de las mujeres y sobre los derechos económicos de las mujeres. Porque creo que en los 90s, como cuando empezó este boom de las transferencias condicionadas y Prospera y vamos a darle dinero a las mujeres porque las mujeres invierten en los niños y queremos que haya acumulación de capital humano porque eso va a hacer crecer la economía, pero aunque sea a costa de que las mujeres pues, no tengan desarrollo personal o que sirvan simplemente como una visión instrumental, aunque pues, no tengan tiempo para ellas o no tengan, no sé, sea a costa de su bienestar de alguna manera. Creo que ahora, bueno, por lo menos este brief a mí me da mucha satisfacción que tiene un poco una visión de las mujeres importan, hay que asegurar su bienestar, no solo porque sirven para el crecimiento, no solo porque sirven para los niños o porque sirven para las familias, sino porque su bienestar es importante y su desarrollo personal es importante. Y bueno, eso creo que es interesante y tenemos que mantenerlo, que entiendo que hay prioridades o urgencias o que si tienes la necesidad de asegurar el bienestar de los niños, pues sí, vas a dar una transferencia a las mujeres porque sabes que sistemáticamente invierten más en el bienestar de los niños o a lo mejor conocen mejor sus necesidades por esto mismo de que son ellas las principales cuidadoras, pero pues porque ha sido una imposición social legitimada políticamente porque no hay, ¿cómo se llama esto? Permiso de maternidad, no hay servicios de cuidados que estén abiertos para toda la población o que sean accesibles o que sean suficientes. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante. Creo que pensar el camino hacia adelante, pues había dicho, es un poco complicado la situación fiscal ahora como para decir, mañana vamos a poner en marcha una inversión gigantesca para un sistema de cuidados. Digo, ni siquiera tenemos el seguro de desempleo, o sea, se vale soñar, ¿no? Bueno, y además la voluntad política, que es otra cosa que no es tan fácil, por lo menos en México y en muchos otros lados. Pero creo que hay cosas pequeñas que se pueden hacer incluso sin presupuesto, ¿no? Norma decía ya varias cosas sobre la flexibilidad, sobre pues esta necesidad de que pues ahora, dadas las normas sociales y dado la situación, pues son las mujeres las que se ocupan de la crianza principalmente, pues hay que hacer lo más posible para que aún así puedan insertarse al mercado laboral, ¿no? Y puedan mantenerse ahí. Entonces, creo que eso es una cosa, invertir en la flexibilidad de los trabajos. Y por otro lado también, pues que el Estado haga un reconocimiento de que la crianza y las labores de cuidados son una tarea de ambos padres, pues de los padres que, quien sea que sean los padres, pues, pero compartida, ¿no? Que es una responsabilidad que no tiene por qué caer sobre la madre solamente. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en México de cómo los padres no tenían acceso a las guarderías. Si tú eras, a menos que fueras viudo, no podías inscribir a tu hijo a la guardería del IMSS, porque pues solo las mujeres podían hacerlo, digo. Todavía no estoy segura muy bien cuál es el estado de eso, pero ya había pasado a la Suprema Corte y ya se había fallado de alguna manera sobre pues que eso no debía ser así. Entonces, pues como pensar en que el Estado haga el reconocimiento de la importancia de la labor de cuidado. Se ha hablado mucho de que a lo mejor hay que hacer algo para incluirlo en cuentas nacionales. De hecho, en México hay una estimación del PIB con trabajo no remunerado.
Entonces, a lo mejor pensar en cómo visibilizar aún más la importancia del trabajo no remunerado y pensar en mecanismos que sirvan para apoyar a las personas que se dedican a eso, ¿no? Y en esto está también la derecho a audiencia universal, que bueno, otra vez, tal vez estamos muy lejos de eso, pero podemos pensar en instrumentos que permitan acceder a ciertos beneficios bajo ciertas condiciones, no sé. Y bueno, también podemos pensar en que no solo se debe de trabajar en el tema del trabajo no remunerado, sino también en las dificultades que las mujeres enfrentan en el mercado laboral donde ya trabajan, que son estos barreras verticales y horizontales que siguen existiendo, estos sectores donde las mujeres son sobre representadas y que tienen menores salarios. Justo hay una política que se anunció este año de Nueva Zelanda, que es se llama Equal Pay and Discrimination Act, que hace mucho más fácil la realización de denuncias por discriminación y que pues simplemente pone, ¿cómo se dice? Penaliza toda discriminación y toda brecha entre sectores con las mismas ocupaciones, todo con el objetivo de que sea más fácil para las mujeres acceder a estos mecanismos como de mediación y de resolución de casos de discriminación. Entonces, creo que hay cosas que se pueden hacer y creo que tenemos que empezar a imaginarnos pues cómo queremos que sea el sistema de cuidados que en algún momento vamos a tener o algún sustituto para esto, ¿no? Y bueno, una última cosa sobre esto, creo que es muy importante la última parte de las condiciones preexistentes de desigualdad de género, que es la participación limitada de las mujeres en política y en toma de decisiones. Y creo que vimos por la primera parte de esta sesión como pues que las mujeres tomemos estos espacios para discutir y para mostrar nuestros puntos de vista y para decir, bueno, esto no es justo, esto debe ser de otra manera, pues siempre va a encontrar fricciones o va a encontrar gente que no va a estar de acuerdo. Y bueno, creo que sobre todo las nuevas generaciones tenemos una gran responsabilidad, no solo en pues generar un mundo más justo, sino también en tener mundo para los siguientes años. Y creo que el tema de género va muy de la mano también con el tema de justicia ambiental y del cambio climático. No puede haber sustentabilidad sin que las mujeres tengan control de sus cuerpos y de sus futuros y de su independencia económica. Entonces, creo que es también un punto importante para pensar en cómo puede ser el futuro. Y bueno, es todo de mi parte.